7:37. En las últimas horas, la Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al precandidato presidencial Sergio Fajardo por un caso del cual hemos venido hablando mucho acá, presuntas irregularidades en un contrato de sustitución de deuda entre la gobernación de Antioquia, el departamento de Antioquia y el banco Corbanca, cuando Sergio Fajardo fue gobernador entre los años 2012 y 2015. ¿Qué significa este caso, entre otras cosas, y eventualmente cómo va a responder la defensa del candidato Sergio Fajardo? Nos atiende a esta hora Mauricio Pava, que es su abogado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Juan Manuel, muy buenos días a la mesa de trabajo, a todo el equipo y a los oyentes. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo responden ustedes a esta acusación formal hecha por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia en este caso que incluso hace unas semanas estuvimos aquí explicando en detalle con la idea de entenderlo mejor? Lo primero es la acusación que nos fue entregada hace 2 o 3 meses y que ya ha sido conocida por el público. Recibimos con entusiasmo la audiencia de la Corte del día de ayer. Colombia tiene un poder judicial independiente, juicioso, y quienes vieron la audiencia de ayer pudieron ver varias cosas. La primera, que hubo una deliberación importante alrededor de la intervención de la Contraloría en materia de deuda pública, porque la Contraloría, las Contralorías, y la Contraloría General así lo contestó, todo proceso de deuda pública lo auditan y lo registran como parte del proceso. La pregunta que seguramente se habrán hecho los magistrados es ¿por qué en un proceso que es auditado, registrado y visto por la Contraloría, para el ente de control fiscal no hubo ninguna irregularidad en su momento, lo que se suma a la exoneración que hizo la Procuraduría ya hace unos años por este tema? Digamos que creo que ese es un primer capítulo muy importante. El segundo, quedó claro en la audiencia que los indicadores financieros son fundamentales para poder ver y revisar un proceso de deuda pública. Es que, Juan Manuel, le cuento, en el 2013, del 2013 a la fecha, se han hecho 148 operaciones de crédito público en Colombia en dólares por $223.160.000. Y la tasa representativa del mercado para el 2013, según el Ministerio de Hacienda, en el marco fiscal de mediano plazo, en el 2013 era de 1.850, proyectada 1.834 en el 2014 y proyectada en 1.895 en el 2015. Estas cuestiones quedaron evidentes ayer en las deliberaciones que hubo con la Corte. Nosotros estamos entusiasmados porque ya podemos hablar, ya estamos siendo oídos y estamos pues aportando las razones para que quede muy clara la equivocación de la Fiscalía en este asunto. Abogado, ahora hay un tema aquí crucial que es el de los tiempos, porque estamos en plena campaña presidencial, porque como usted sabe, pues Sergio Fajardo es un candidato importante, según las encuestas además registra bien, y uno se pregunta, ¿habrá una decisión de la Corte Suprema de Justicia antes de que lleguemos, por ejemplo, a la primera vuelta? ¿O eso es improbable y lo que vamos a terminar es viendo que pasa todo el proceso electoral sin una decisión de fondo en etapa de juicio por parte de la Corte? Mire, yo creo que si en algo todos estamos de acuerdo, la opinión pública, los expertos y demás, es que el proceso de Sergio Fajardo por el tema de deuda pública es un proceso que mal podía haberse criminalizado. En Colombia no existe el delito de peculado por devaluación, eso pues no existe. Entonces la preocupación aquí no está en la decisión, en el fallo final, porque pues, creo que casi todos somos optimistas y estamos tranquilos que ese debe ser un fallo en derecho y en derecho pues será exonerar a Sergio Fajardo. El problema y que le preocupó a la ONU, a Naciones Unidas, el 23 de agosto en la reunión a la que asistimos y nos convocaba, era precisamente por qué
5 años después de una investigación que fue gestada, como quedó también evidente ayer en la Corte, y la orden que le fue entregada a la Fiscalía para ese efecto, para la entrega de toda esa información, que fue gestada por la administración de Luis Pérez, que en ella intervino Carlos Felipe Córdoba como su grupo de auditoría general en la investigación, y que la recibe Luis Gustavo Moreno. Y esa investigación, después de 5 años, coincide con el periodo y el periodo electoral en Colombia. Esa fue una preocupación de Naciones Unidas en las conversaciones que tuvo con Sergio Fajardo y con sus abogados. Nosotros le advertimos al fiscal general, cuando el fiscal general decide presentar una imputación por lo que yo he llamado el peculado por devaluación, le dijimos que la presentara rápido. Se había investigado 5 años de manera exhaustiva, como lo había escrito, pues que presentara el caso a la Corte hacia junio más o menos de este año, y los tiempos hubieran sido distintos, pero no, la acusación apenas quedó radicada recientemente, y de allí la Corte pues no tiene otra opción diferente que citar a las audiencias que corresponden de acuerdo a la ley, y eso va a coincidir con el periodo electoral. Eso se lo advertimos al fiscal general. Ya, doctor Pava, una cosa que no me queda clara es por qué la Corte reconoce como víctima a la Contraloría y a la Gobernación de Antioquia en este caso. Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué víctimas? Si, según entiendo, en todo el proceso, digamos, hay una, ¿cómo se llamará? Hay un auditaje y como unos vistos buenos en ese sentido, en el caso del empréstito. Voy a contestarle con algo muy propio de la jerga de los abogados. El reconocimiento como víctima, es decir, como la persona que representa a una parte, a una entidad, en materia penal, es normal, cotidianamente, algo de trámite, es de cajón, no hay mayores discusiones sobre el particular. Es decir, si la Fiscalía dice que hay un delito contra la administración pública, pues está obligada la entidad a hacerse parte. Digamos, una obligación que viene desde el año 95 de la ley 190. Igualmente la Contraloría, por derecho propio, se presenta a los casos donde están discutiéndose temas de recursos públicos. Esa no es una discusión de alto derecho, de contenido en el diario vivir de nuestra Administración de Justicia. Por eso no nos opusimos, porque la jurisprudencia sí, pues es algo, digamos, muy, muy claro, que no tiene mayor evaluación, mayor análisis. Sí. Claro. Sergio Fajardo, ustedes lo conocen cómo es en su posición de ética pública. Él, antes que tácticas, estrategias y temas procesales y de abogados, él prefiere decir, mire, aquí estoy, y que toda la institucionalidad de control también esté, porque quiero que queden claros los errores de la Fiscalía y mi actuar correcto frente al proceso de deuda pública. Abogado Mauricio Pava, en ese caso, digamos, del delito que usted llama el delito de peculado por devaluación, yo creo que hay un consenso muy grande, porque además hay muchos precedentes en la administración pública de créditos que se han contratado en una deuda o en otra sin poder prever, como nadie lo puede prever, el valor futuro del peso colombiano. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro delito que le imputa la Fiscalía? Esta otra acusación por el delito de celebración indebida de contratos. En ese caso, Sergio Fajardo evitó llenar todos los requisitos que se requerían para recurrir a ese empréstito. En particular, no lo registró, no solicitó la autorización ante el Ministerio de Hacienda. Profesor Restrepo, mire, le contesto de dos maneras. Primero, creo que la Fiscalía, independiente a que acuse por 2 delitos, no puede acusar por un delito que no exista. Yo creo que hay un principio de objetividad. Uno no puede llamar a un ciudadano y a un líder político que ha cometido peculado, que ha afectado los recursos públicos y que eso, digamos, no merezca una discusión pública también seria. Yo creo que eso es muy serio. Uno puede decirle a Sergio Fajardo que ha beneficiado económicamente o que ha afectado los recursos públicos, como sucede con un peculado, y que eso simplemente quede así, como una anécdota de los anales judiciales. El peculado por devaluación, como usted dice, no existe, y es algo que sería un chiste
si no fuera esto un tema tan serio que incide directamente en la democracia de nuestro país. Frente al otro proceso, en el trámite de contratación, todos sabemos, digamos, que la revisión de los procesos administrativos de contratación siempre es un tema de documentos, de fechas y demás. Yo le quiero contar a ustedes, Sergio Fajardo, y casi quedó claro en la Corte ayer, Sergio Fajardo en el 2012, en toda su actividad de gestión y acompañamiento a la gestión, construyó 3 líneas de gestión para efectos de las contrataciones y de estos temas: Comité Financiero de Tesorería, Comité Interno de Contratación y Comité de Orientación de Seguimiento a la Contratación. Usted, profesor Restrepo, sabe que el proceso de deuda pública es el proceso más vigilado que puede existir en el Ministerio de Hacienda y en el Estado colombiano. Ese proceso de deuda pública fue registrado por el Ministerio de Hacienda, aprobado por Findeter, que es un organismo vinculado con el Ministerio de Hacienda, aprobado por la banca, que usted también sabe que las normas de superintendencia financiera le exigen en materia de crédito público a los bancos que tienen que hacer una doble revisión. Igualmente fue registrado y auditado por la Contraloría. Yo le pregunto a usted, ¿de qué manera un proceso de esos podría tener un cuestionamiento en materia de contratación? Me parece que es absolutamente imposible. Eso fue discutido ayer en la Corte. Y es lo que radican los 4.500 documentos que presentó la defensa ayer, que le descubrió a la Fiscalía, porque la defensa y por la posición de ética pública que tiene Sergio Fajardo, dijo: mire, yo quiero que la Fiscalía, así no nos haya entregado a nosotros ni un solo documento, yo sí quiero entregarle a la Fiscalía toda la documentación. Bien. Porque yo quiero actuar con lealtad. Pues abogado Mauricio Pava, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio. Esperamos cómo evoluciona este caso. Juan Manuel, muchas gracias, al profesor Restrepo igualmente, a todos ustedes por la invitación y a los oyentes, pues que tengan muy buen día. Nos veremos entonces. Él es Mauricio Pava, el abogado de Sergio Fajardo, precandidato presidencial. Recordemos que la Fiscalía ha acusado ante la Corte Suprema al doctor Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda entre el departamento y el banco Corbank, cuando fue gobernador entre el 2012 y el 2015, profesor. 2 delitos que desestima, 2 delitos de los que se le acusa que desestima por completo su abogado defensor. Yo diría que además muchísimos otros analistas externos se han referido en este caso, pero francamente se le están tirando la campaña a Sergio Fajardo, una campaña marcada por procesos judiciales. Recordemos que también está el proceso tanto fiscal como penal que se cursa por el caso de Hidroituango, en el cual se le hace responsable ya fiscalmente, se le acusó en una decisión que pues no está ejecutoriada, según yo entiendo, pero sí está en firme porque ya pasó a segunda instancia, y habrá que ver qué pasa ahora en la justicia disciplinaria, en la Procuraduría General de la Nación, donde también se tendrá que pronunciar la Procuraduría en estos 2 casos. Tremendo, José Manuel, ¿no? Sí, tremendo. Sí, Juan Manuel, no, y además decir que a Sergio Fajardo, como lo habíamos advertido, le está yendo bien en las últimas encuestas. En una, realizada por Inbamer, le fue bastante bien, digamos, punteando en el lote de la coalición Centro Esperanza, y en otra que se reveló hace pocas horas, de Guarumo y Ecoanalítica, también aparece muy por encima de sus rivales en la coalición Centro Esperanza. Luego, estamos hablando de que esos procesos judiciales están afectando a un candidato con serias opciones, y eso es lo que hace que todo esto sea más complejo, ¿no? Ahora, una pregunta que surge solamente de comentarios en redes sociales. A ver. ¿Realmente cuando el profe dice que se le están tirando su candidatura, sí es así? Porque hay gente que dice, por el contrario, le están haciendo la campaña. Yo creo que hay los 2 conceptos. Hay personas que dicen que esto precisamente puede ayudarlo porque lo victimiza de alguna forma, y estamos viendo cómo, contrario a lo que había sido tradicionalmente la actitud de Fajardo, que era yo respeto las instituciones, no sé qué, sí. están en una posición más a la ofensiva, ¿no? ofensiva. Lo arrevolveró, lo indignó, lo movió, claro, y todo esto que nos ha contado el abogado de mostrar el papel el papel de ¿cómo se llama? Del Contralor y de la Fiscalía en cada una de las etapas. Lo que ellos están tratando de configurar es una persecución política, pero además, y yo creo que eso para muchas personas lo que hacen es efecto, claro. reforzar su posición a favor de Fajardo,
para otros puede estar pensando que yo creo que también puede estarle afectando la campaña. Pero además, María Elvira, también pone en un terreno la campaña y es que hay personas que lo están atacando y que lo están persiguiendo sin argumentos, y no en el terreno de lo político, sino en el terreno pues de estas disputas administrativas, judiciales y disciplinarias y fiscales. De acuerdo. Yo creo que el Fajardo combativo no está mal, digamos, en términos de nuevo de las encuestas que se han hecho en las últimas semanas y de las que van a venir. Una de ellas que haremos nosotros desde Noticias RCN Radio, La República y la FM, pues vamos a ver cómo pinta el panorama. Pero me parece que por ahora, con los datos que tenemos a la mano, las investigaciones judiciales no le han causado, digamos, un efecto negativo y adverso entre la opinión pública, y al contrario, como les digo, se nota la diferencia entre él y sus adversarios dentro de la coalición Centro Esperanza. De acuerdo. Muy bien, tema importante que tiene como protagonista Sergio Fajardo. Un paréntesis, ¿de qué es la galleta, Mari? Saltina, estoy muerta de hambre. Todos estamos en la misma. Me tiró al agua. Usted se supone que es un caballero, ¿cómo me tira al agua? ¿Qué le decían a uno cuando era chiquito? Pero es que además yo lo que pasa es que yo, y como hablo como un señor, Hable con la boca llena. porque tengo las cuerdas quemadas, entonces me da una tosecita por el reflujo muy tenaz, que no necesariamente siempre es debido a una galleta. Es piquiña ahí. No siempre. A veces es un ponqué o un dedito. No, queso. o nada. La pura naturaleza. De nación, dicen de en nación, el campo, ¿no? de nación, en el correcto. campo dicen, no, él es así de nación, ella es de nación. 7 de la mañana, nación. 53 minutos. Ustedes escuchan RCN Radio.